revelado. La hija de la empleada de hogar sorprende al millonario con su increíble voz, todos cad. La fiesta estaba en pleno auge, luces centelleando y risas flotando por el aire como burbujas de champaña. Valentina, de 16 años, entró al majestuoso vestíbulo de la mansión del señor Méndez, sintiendo que todo lo que una vez consideró un sueño estaba a su alcance. Desde muy pequeña, la música era su refugio. Mientras su madre, Rosa, limpiaba las casas de los privilegiados, Valentina imaginaba escenarios llenos de gente y luces brillantes donde su voz la elevaría. Pero, al igual que un canto desafinado en medio de una orquesta perfecta, el miedo la acechaba, el eco de las malas lenguas que soltaban frases despectivas sobre su madre le pesaba en el pecho. ¿Qué hace aquí la hija de la sirvienta?, escuchó murmurar a una de las invitadas, como si la dispararan con un dardo envenenado. La indignación recorrió su cuerpo, atravesando su corazón, pulsando con fuerza cada emoción reprimida. A pesar de los susurros cargados de desprecio, un torrente de emoción comenzó a burbujear dentro de ella. Valentina se encontró en un rincón de la mansión, bajo el brillo chillón de un candelabro, y, sin pensarlo dos veces, se hizo a un lado las dudas y sus miedos. Con voz firme, empezó a cantar una canción que había compuesto en secreto, una hermosa melodía que hablaba de su madre, de su lucha, del amor que las unía. Su voz, pura y vibrante, llenó la sala, transformando los murmullos en silencio absoluto. Cada nota parecía dejar huellas en el aire, y, por un momento, todos los presentes se olvidaron de sus privilegios. Valentina brilló con una luz propia, como una estrella recién descubierta. Incluso los ojos del señor Méndez se abrieron como platos, descubriendo un talento crudo y auténtico en la joven que, a pesar de sus raíces, se erguía fuerte en el escenario. Los aplausos provocaron un estallido de emociones en Valentina, sintiendo que su voz desataba algo profundo en los corazones que la escuchaban. Pero lo que siguió en las semanas posteriores no fue fácil. Las puertas de un posible futuro musical se abrieron de par en par cuando fue invitada a participar en un concurso de canto que prometía cambiar su vida. Sin embargo, la euforia se vio rápidamente empañada por la sombra de su madre. Rosa, la poderosa protectora, se convirtió en una madre que dudaba, temerosa de que el éxito alejara a su hija de sus raíces. ¿Qué pasará si te conviertes en otra más de esas chicas que olvidan de dónde vienen?, decía con voz temblorosa, y Valentina, entre indignación y tristeza, respiraba hondo. Mamá, esto es mi vida. ¿Por qué debo elegir? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión en el hogar creció, cada uno en su rincón, el amor entumecido por el miedo. Valentina, con su corazón atormentado, se preparó para el concurso que cambiaría todo. En su mente resonaban las palabras de su madre, pero también las voces de quienes la aclamaban. Un dilema en el que debía decidir entre seguir su pasión y honrar a quien le dio la vida. La casa parecía un campo de batalla silencioso, su madre una guardiana de sus sueños, el amor de ambas colisionando con el miedo a perderse. Valentina dio un paso atrás y miró una vez más a su madre, preguntándose si podría encontrar el coraje para hacer lo que creía más correcto. En ese momento, su historia quedó suspendida, a punto de dar un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. El día del concurso llegó envuelto en una mezcla de emoción y nervios. Valentina miró su reflejo en el espejo del baño, la luz tenue resplandecía sobre su rostro. Con cada respiración, sentía como el miedo y la determinación se entrelazaban. A su alrededor, el murmullo del público reverberaba como un canto lejano, lleno de expectativas y esperanzas. Se ajustó el vestido, un regalo de su madre, hecho con cariño y un par de retales que habían guardado por años. Justo antes de salir, sus manos temblaban, y sintió que su corazón latía tan fuerte como el eco de su propia voz. Mientras se dirigía al escenario, recordó las palabras de su madre:
Esa voz templada que le había advertido sobre las trampas de la fama. Recuerda siempre quién eres, resonaba en su mente. Pero en ese instante, la imagen de su madre, en las noches de desvelo luchando para ofrecer lo mejor, la empujó a dar un paso al frente. Era el momento de ser Valentina, no solo la hija de Rosa, sino una artista en su propia derecha. Cuando la luz la bañó, el silencio que había soñado se convirtió en un instante palpable. Valentina sintió como todos los ojos se posaban en ella, buscando, esperando. El pánico casi la invade, pero entonces recordó su canción, la historia que quería contar. Alzó la vista, y en el fondo del auditorio vio a su madre, con los ojos húmedos y una sonrisa que evidenciaba orgullo y miedo a la vez. El calor en su pecho creció, y con eso, su voz emergió, comenzó a cantar, cada nota fluyendo como un río desbordante. Su voz, poderosa y llena de emoción, tocó las fibras más profundas del público. Se sentía despreocupada, inmensa, como si el mundo se detuviese, y solo existía ella y la música. Pero en medio de su actuación, vio reaccionar a algunos asistentes de una manera inquietante. Susurros, miradas mofándose, y de nuevo recordó a la niña insegura que había sido. Sin embargo, la melodía continuó fluyendo, y cada nota se transformaba en un arma con la que enfrentaba sus demonios, una ovación reverberante la envuelta al finalizar. Sus manos temblaban, pero la sensación de triunfo la invadía. Se dio cuenta en ese instante que había surcido un hilo entre su hogar y su mundo, entre su madre y su propia identidad. De repente, una figura se acercó. Era el señor Méndez, su rostro mostraba sorpresa y satisfacción. ¿Te gustaría firmar un contrato con mi sello discográfico? Preguntó con una sonrisa genuina, la propuesta tenía un peso inimaginable. Valentina sintió la emoción brotar en su pecho, su sueño a un paso de hacerse realidad. Pero en ese mismo instante, el rostro de su madre cruzó su mente, y la realidad del dilema que enfrentaba le golpeó con fuerza. ¿Acaso el éxito vendría al costo de su conexión con ella? ¿Qué diría Rosa? Encontrarse en la encrucijada no era algo que había anticipado. Mientras el eco del aplauso se desvanecía, Valentina contempló su futuro, sintiendo un vacío en el estómago. El próximo capítulo de su vida podía transformarse en la gloria o en una pérdida irreparable. ¿Aceptar o rechazar la oferta? Con el corazón latiendo con fuerza, miró de nuevo a su madre. ¿Podría decir que sí, o eso la alejaría definitivamente? Un momento decisivo se dibujaba frente a ella y la respuesta pendía en el aire, esperando ser revelada. La multitud seguía ovacionando, pero Valentina ya no escuchaba. Sus pensamientos danzaban en una mezcla caótica de emoción y miedo. El profundo eco del aplauso dejó de resonar en sus oídos y se convirtió en un murmullo distante. El rostro del señor Méndez era una expresión de esperanza, pero su mirada también reflejaba una inquietante presión, como si el peso del mundo estuviese sobre sus hombros. Valentina, repitió él, rompiendo la burbuja de silencio que la envolvía. Este es el momento que muchos sueñan. Solo tú puedes decidir. Las palabras se aferraron a su mente como una espina. ¿Decidir? Pensó en todo lo que había trabajado, las lágrimas vertidas en soledad y las interminables noches practicando. Más allá de eso, pensó en su madre, lo que todo esto significaba para ella, para ambas. La vida que habían compartido, la lucha en cada paso que daban juntas, con una determinación repentina, se giró hacia el público. Miró a su madre, que estaba de pie, inmóvil, con los ojos fijos en ella, esperando. Valentina sintió que su corazón se encogía. En esa mirada, había amor, desvelo y sueños compartidos. Pero también había miedo, el miedo a perder a su hija en un mundo que podría devorarla. Sin poder contenerse, se acercó a su madre después de despedirse del escenario. Las luces brillaban intensamente, pero para Valentina, solo existía esa conexión, esa esencia compartida. ¿Qué harías tú, mamá?, preguntó, sus palabras temblorosas, los ojos llenos de incertidumbre. Yo solo quiero que seas feliz, respondió Rosa, el amor en su voz claramente palpable. Pero debes encontrar tu propio camino. Y no importa cuál elijas, siempre estaré aquí. Valentina sintió que el peso de la decisión era aún más pesado. Aceptar el contrato significaba un camino sin retorno,
un giro hacia un mundo que podía no coincidir con lo que ella deseaba. Pero, rechazarlo sería renunciar a la oportunidad que había deseado con tanta fuerza. ¿Qué soy sin la música? Se cuestionó, mientras miraba a los demás artistas en el backstage, sumidos en la euforia, consciente de que el tiempo corría. Valentina respiró hondo, esforzándose por encontrar la palabra adecuada. Fue en ese instante que una idea brillante le golpeó con fuerza. Debía explorar su propio futuro, pero a su manera. Señor Méndez, dijo, dibujando la fuerza de su voz, no puedo decidir ahora. Necesito tiempo. Quiero hacer esto a mi manera, con la ayuda de mi madre. La sorpresa fue palpable. Todos en la sala se miraron entre sí, mientras su madre la observaba, el orgullo brillando en sus ojos. El señor Méndez sonrió, una mezcla de respeto y curiosidad. Eso es lo que necesitas entonces. Te daré el tiempo que precises. No todos tienen el valor de pedir lo que quieren. Valentina se sintió un poco más ligera, como si una carga se hubiera soltado de sus hombros. Había escogido ser dueña de su destino, pero a su manera, respetando la conexión que compartía con su madre. Sin embargo, la vida tenía sus propias sorpresas. Al abandonar el escenario, un hombre desconocido la abordó, su mirada intensa y una sonrisa enigmática. He visto lo que hiciste ahí arriba, dijo, y tengo una propuesta que podría interesarte. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este extraño? La incertidumbre regresó, pero esta vez, también traía consigo un nuevo destello de posibilidades. Sin saber si era el camino correcto, Valentina se sumió en la adrenalina de lo desconocido. Su travesía apenas había comenzado, y si esta nueva oferta era la chispa que encendería su camino hacia la verdadera grandeza. Valentina sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. La figura del hombre desconocido se hizo más clara mientras se acercaba. Tenía una presencia cautivadora, casi magnética, con un brillo intrigante en sus ojos que parece prometer algo más allá de lo que había imaginado. Mi nombre es Nicolás, se presentó con una voz suave, pero con un matiz dominante. Y creo que tienes un talento que podría brillar aún más si te alejas de lo convencional. ¿Convencional?, repitió Valentina, confundida. ¿De qué hablas? Mientras preguntaba, su corazón latía con fuerza, el ambiente vibrando con posibilidades ilimitadas. Ven, hablemos, dijo él, inclinándose levemente hacia ella. No aquí, en medio de toda esta euforia. Tengo un lugar tranquilo donde podemos conversar. Sin dar tiempo a que su mente procesara la situación, Valentina asintió. ¿Qué podría perder? Ella había decidido buscar su propio camino, y aunque la incertidumbre estaba latente, un impulso rebelde la empujó a seguirlo. Nicolás la guió por un pasillo poco iluminado, las paredes tapizadas de azulejos dorados que reflejaban su nerviosismo. Parecía como un sueño, pero con cada paso, se desvanecía el murmullo distante de la multitud que tanto la había aclamado. Allí solo estaban ellos dos y el eco de sus latidos. Lo que hiciste en el escenario fue impresionante. Pero no te engañes, este es solo el comienzo, continuó Nicolás, su mirada fija en Valentina, como si pudiera leer cada rincón de su alma. ¿Qué dirías si te ofreciera escapar de la rutina y llevar tu música a lugares donde la reconocerán de verdad? ¿Escapar? ¿A dónde? La curiosidad se entremezclaba con la duda. Nunca había pensado en su futuro de esa forma, siempre de manera convencional, con la música como su única salida. Veo potencial en ti, Valentina. Puedo ayudarte a lanzar tu carrera. Pero no será fácil. Necesitarás trabajar duro, invertir en último minuto, dejar atrás lo que te ata, incluida quizás tu madre. Esa última frase le dolió, un puñetazo directo al corazón. No puedo, murmuró, sintiendo la presión de sus palabras. Su madre era su todo, la que había estado con ella en cada paso. No puedo dejarla atrás. Entiendo tu vínculo, es admirable. Pero el costo de la grandeza a veces es dejar ir. Las palabras de Nicolás se aferraron a su mente como un eco amenazador. Valentina sintió lágrimas brotar de sus ojos. Era un dilema desgarrador. ¿Qué valía más? ¿La búsqueda de sus sueños o el amor y sacrificio de su madre?
¿Es esto lo que significa ser artista?, pensó, las punzadas de confusión y pasión peleando dentro de su pecho. Nicolás extendió su mano, el gesto firme pero delicado. Piensa en ello, Valentina. No me malinterpretes, te ofrezco un camino lleno de luz, pero tienes que elegir abrir esa puerta. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, la mente de Valentina giraba como un torbellino. El futuro se despliegue ante ella como una danza emocionante, pero con giros inesperados. Sin poder apartar la mirada de esos ojos penetrantes, Valentina sintió que la ansiedad comenzaba a mezclarse con emoción. Había mucho en juego, pero quizás, solo quizás, esta era la oportunidad que había estado esperando. Pero justo en ese momento, un grito resonó fuera del pasillo: «Valentina. Valentina». Era su madre, la voz llena de alarma, rompiendo la burbuja de su visión. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Qué pasaría si su madre la encontraba aquí, con este desconocido? La presión en su pecho aumentó. ¿Y si esta fuera la oportunidad que cambiaría todo, o la que lo destruiría? Valentina contuvo la respiración, sus instintos chocando de frente con la realidad. La voz de su madre reverberaba en su mente como un eco aterrador. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué debía hacer? ¿Debía salir corriendo y enfrentar a su madre? ¿O quedarse y vislumbrar lo que este extraño, Nicolás, podía ofrecerle? ¿Quién es ella?, preguntó Nicolás, su tono sereno contrastando con la tormenta interna que azotaba a Valentina. Si esta oportunidad es tan importante para ti, debes empezar a aprender a manejarlo todo, incluso los conflictos. Antes de que pudiera responder, la expresión de Nicolás cambió y su rostro tomó un matiz serio. El giro en su mirada la asustó un poco, pero al mismo tiempo, le generó curiosidad. ¿Qué sabía él sobre su madre? Sin darse cuenta, Valentina se encontró más intrigada que asustada. ¿Quién era realmente este hombre con su aire de misterio? Desearía poder entender su punto de vista, pero su corazón estaba dividido como un barco en aguas tormentosas, atrapado entre dos costas. «Valentina, ¿estás ahí?». La voz de su madre la trajo de vuelta al presente. La preocupación era palpable, un hilo que tiraba de su corazón. A lo lejos, escuchó pasos apresurados y luego vio el rostro alarmado de su madre que, justo en ese momento, apareció en el umbral del pasillo. «Mamá». Valentina exclamó, dando un paso hacia ella. Pero algo en la mirada de su madre la detuvo. Había un miedo profundo, pero también una chispa de orgullo y determinación. «¿Qué haces aquí?». «Te estaba buscando», respondió su madre, aunque Valentina notó que su mirada se posaba con recelo en Nicolás. Estaba preocupada. «¿Quién es él?». «Es un amigo», dijo Valentina, sintiendo que las palabras se volvían pequeñas frente a la magnitud del momento. El silencio se extendió entre los tres, tenso y lleno de posibilidades. «¿Amigo?». Nicolás se rió suavemente, pero no había rastro de burla, solo una sinceridad melancólica. «Tu hija tiene un talento maravilloso, y estoy aquí para ayudarla a descubrirlo». ¿Ayudarla? La voz de la madre de Valentina se alzó, dejando claro que no creía una palabra. ¿Te conoce? ¿Cómo puedes ofrecerle algo que no eres tú mismo? La atmósfera se volvió densa. Valentina, atrapada entre dos mundos, sentía una presión creciente. Un ensordecedor eco de dudas llenaba su cabeza. ¿Debería defender a Nicolás? ¿O proteger el único ser que había estado a su lado todo este tiempo? «Mamá, espera». Valentina intentó interceder, pero su voz sonó casi frágil, temerosa de romper ese frágil equilibrio. «No puedes dejarte llevar por sueños ruidosos, Valentina. La realidad no es un escenario y él no es un representante. La música puede esperar, tu futuro primero». Su madre siguió, el amor y el miedo en sus palabras reflejando la lucha interna de una vida construida en sacrificios. Valentina sintió que su corazón se desgarraba, atrapado entre seguir a su madre en una vida segura o lanzarse a lo desconocido con Nicolás. «¿De verdad no puedo tener ambos?», se preguntó en su mente. Nicolás dio un paso adelante, su mirada ahora particularmente intensa y profunda. «Escucha, Valentina. Esta decisión no es solo sobre música, es sobre quien quieres ser. Cada camino tiene sus propios sacrificios.
Tienes que decidir qué lado pesa más en tu corazón. Las palabras se posaron en el aire como una suave melodía, pero todavía tenían el peso de una balada triste. Justo cuando Valentina intentaba asimilar todo esto, su madre susurró: Valentina, confía en tus instintos. Siempre, siempre escúchame. El crujido de ilusiones y realidades se mezcló, como si sus sueños y esperanzas giraran en una danza caótica. Valentina cerró los ojos un instante, tratando de escuchar qué resonaba dentro de ella, y en ese momento, un impulso inesperado se encendió en lo más profundo de su ser. Tengo que elegir mi propio camino, pensó, dejando que esa idea se abriera paso en su mente, pero antes de que pudiera hablar, un estruendo inusual resonó en la entrada del pasillo, y con el sonido, una figura familiar apareció en la oscuridad. Era su amigo más cercano, Alejandro, su voz llena de pánico. Valentina, tienes que venir. Ha pasado algo terrible. El corazón de Valentina se aceleró nuevamente. ¿Qué estaba sucediendo ahora? La oportunidad y el miedo chocaron una vez más en su pecho, pero esta vez, la alarma en la voz de Alejandro le hizo pensar. ¿Era esta la señal que había estado esperando o solo una distracción más en su tormenta personal? La decisión ya no era solo sobre su futuro, sino también sobre el presente que estaba a punto de desmoronarse. ¿Todo lo que quería y necesitaba comenzaría a desvanecerse antes de que pudiera alcanzarlo? Valentina. La voz de Alejandro seguía llamándola. Lo que sea que había ocurrido fuera, parecía ser un giro dramático que cambiaría sus vidas para siempre. Y ahí estaba ella, al borde de un abismo, con la incertidumbre como su compañera más cercana. Valentina miró a su madre y luego a Nicolás, sintiendo como un torrente de emociones la inundaba. La voz de Alejandro se desvanecía en el fondo de su mente mientras trataba de calmar su corazón. Era un caos, pero también era una oportunidad. Sin embargo, no podía dejar que el miedo dictara su camino. Voy contigo, contestó Valentina, más decidida de lo que se sentía. El rostro de su madre se tornó pálido, como si cada palabra de su hija hubiera rasgado un hilo invisible que las unía. Valentina, espera, no puedes. La voz de su madre sonó suave, casi un susurro, una advertencia que resonó entre el sonido del pasillo, pero ella ya estaba moviéndose, impulsada por un sentido de urgencia que no podía ignorar. Salió corriendo hacia Alejandro, que la esperaba, ansioso, con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó?, le preguntó, tomando su mano firmemente para arrastrarla fuera de la casa. No sé cómo explicarlo, respondió Alejandro, su voz temblaba de ansiedad. Solo se ha corrido un rumor en la escuela. Algo relacionado con la familia de Nicolás. Valentina sintió una punzada de inquietud. ¿Qué podría estar pasando que involucrara a alguien que acababa de conocer, pero con quien ya se sentía tan conectada? ¿Rumores? ¿Qué tipo de rumores?, insistió, aumentando su paso. Te lo diré en el camino, es mejor así. Alejandro la llevó fuera, y la noche la envolvió, como un manto oscuro que oculta secretos e historias no contadas. A medida que caminaban, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el pulso de su corazón se adaptaba a un nuevo ritmo. Cuando llegaron a la escuela, Valentina se detuvo en seco. La multitud de estudiantes que se había reunido en el patio al lado de la entrada de la escuela casi parecía una tormenta emocional. Risas nerviosas se mezclaban con susurros apagados. ¿Qué están diciendo?, preguntó Valentina, entrecerrando los ojos mientras buscaba alguna señal que la guiara a la verdad. Te lo dije, es sobre Nicolás. Su padre está involucrado en algo muy serio. Alejandro respondió, la tensión palpándose en su voz. Al parecer, hay rumores sobre algo que ocurrió en los negocios de su familia. Algo turbio. Su corazón se encogió. La conexión que había empezado a forjar con Nicolás estaba en riesgo, y todo por las acciones de alguien más. ¿Cómo sabes esto?, Valentina exigió, sus pensamientos llenándose de preguntas. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un grupo de estudiantes pasó corriendo, y la voz de un chico resonó entre la multitud. Todo el mundo lo sabe. El padre de Nicolás está a punto de ser arrestado. Valentina sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El conflicto dentro de sí misma ardía. ¿Qué haría si todo lo que comenzaba a construir con Nicolás se desmoronaba ante sus ojos?
Los sueños de ser músico, de perseguir su propia pasión, se tambaleaban al borde de un abismo, un murmullo creció en la multitud, y Valentina dio un paso adelante. Se sentía como si todo el peso del mundo estuviera en sus hombros. ¿Qué significa esto para Nicolás?, preguntó, su voz sonando más fuerte de lo que había imaginado. Es solo un rumor. Pero si es verdad, no creo que verás a Nicolás por un tiempo, le dijeron algunos compañeros. Sus palabras eran como dagas, atravesando su corazón. Valentina sintió la angustia apoderarse de ella, y en su mente, las imágenes de Nicolás, su mirada intensa, y la promesa de una vida llena de música se desdibujaron. Sin embargo, otra parte de ella se negaba a ceder. Tenía que hablar con Nicolás, tenía que saber la verdad. Justo cuando iba a dar un paso hacia adelante, su móvil vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Nicolás. Valentina, tengo que contarte algo, ven a la parte de atrás de la escuela, necesito verte ahora. La urgencia en sus palabras encendió una chispa de miedo, pero también de determinación. Sin mirar atrás, Valentina corrió hacia la zona trasera de la escuela, donde la sombra de los árboles se mezclaba con la oscuridad de la noche. ¿Qué me dirá? ¿Cómo reaccionará al enterarse de lo que ha pasado?, se preguntó mientras el corazón le latía con fuerza al acercarse a la verdad. Esa noche no solo se decidiría el destino de Nicolás, sino también el suyo. Y mientras el aire nocturno se hacía denso, sabía que la vida en su forma más pura la esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría el amor y la pasión por la música sobrevivir en medio de este caos? Ahora todo dependía de esta revelación y de su decisión de abrir su corazón. Valentina llegó a la parte trasera de la escuela, su respiración acelerada resonando en sus oídos. La luz tenue de una farola iluminaba un espacio donde los árboles se alzaban como centinelas, creando una atmósfera cargada de inquietud. En medio de sus pensamientos, cada paso que daba era un eco del latido desesperado de su corazón. A lo lejos, divisó la figura de Nicolás, de pie, con la mirada fija en el suelo. Su mente, aturdida por la incertidumbre, se preguntaba qué podría decirle. ¿Sería capaz de enfrentar la situación juntos? Cuando él la vio, levantó la vista, y Valentina se encontró atrapada en un abismo de emociones. La tristeza en su mirada quebró una parte de ella. Valentina, su voz era un susurro entrecortado. Se acercó, incapaz de ocultar el dolor que lo atravesaba como un rayo. Lo siento mucho. ¿Sabes que esto no tiene que ver contigo? ¿Qué está pasando, Nicolás?, preguntó ella con la voz temblando ligeramente. La gente dice que tu padre está en problemas. Él suspiró, cerrando los ojos por un segundo, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. No sé cómo explicarlo, hay un escándalo. Algo relacionado con la empresa. Todo lo que construyó podría venirse abajo. Valentina sintió el frío recorrer su cuerpo. ¿Qué significa eso para Nicolás? Sabía que su futuro estaba conectado, no solo con su padre, sino con todas las esperanzas que había empezado a trazar junto a él. Nicolás, ¿tú estás bien?, preguntó, haciendo un esfuerzo por sostener su mirada. Creo que no me entiendes, dijo él, apretando los puños, como si buscara aferrarse a algo que se le escapaba. Esto podría destrozar todo lo que somos. La familia, nuestra vida, tú y yo. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Valentina quería gritarle que todo iba a estar bien, que su conexión significaba más que cualquier escándalo. Pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Y si me alejo?, continuó Nicolás, su voz apenas un hilo. Lo mejor podría ser que te olvides de mí, de todo esto. No, Valentina sintió que su voz se quebraba. No quiero olvidarte. Te acabo de encontrar. La realidad de su situación se hizo más palpable que nunca. El destino, en toda su crueldad, parecía decidido a separarlos. Las lágrimas brillaban en los ojos de Nicolás, un reflejo de la angustia que ambos compartían. Si mi padre es arrestado, toda la familia estará en el ojo del huracán. No sé cuánto tiempo podré estar aquí. Tal vez debas cuidar de ti misma. Pero eso es lo que no entiendo, exclamó ella, sintiendo el ardor de la desesperación. No estoy aquí solo por ti, sino por nosotros. Hay algo especial entre nosotros, Nicolás. No podemos dejar que esto lo destruya. Él suspiró,
pesadamente, queriendo creerle y, al mismo tiempo, temiendo lo que podría venir. Te lo mereces todo, y eso incluye no cargar con mis problemas. El eco de sus palabras resonó en el aire. Valentina se acercó, sintiéndose impulsada por un impulso que no la dejaba pensar. No hay mundo en el que desee estar si no estás tú. No estoy dispuesta a alejarme sin luchar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, los gritos de un grupo de estudiantes se alzaron en la distancia. La noticia corría como pólvora, y el caos se intensificaba. Valentina sabía que el tiempo se les iba de las manos, cada segundo contaba. ¿Realmente piensas que puedes hacerlo sola? Nicolás miró hacia el bullicio, su expresión de dolor era inconfundible. Porque yo no puedo. No sin ti. Entonces no lo haremos solos, respondió Valentina, sintiéndose renovada de valor. Juntos. Sin importar lo que pase. Él la miró con una mezcla de agradecimiento y incertidumbre, la conexión entre ellos electrificándose en el aire. Y ahí, entre la desesperación y la esperanza, Valentina sintió que quizás su amor podría ser su salvación, pero justo cuando estaba a punto de dar otro paso hacia adelante, el sonido de un coche de patrulla interrumpió la noche. Valentina vio luces azules y rojas reflejándose en los árboles, y una sensación de terror la atravesó. ¿Qué significaba esto? ¿Para Nicolás y su familia? Hemos de irnos ahora, murmuró él, el pánico dibujándose en su rostro. La urgencia llenó el aire mientras se aferraban el uno al otro, listos para enfrentarse al abismo que se avecinaba. ¿Qué decisiones tendrían que tomar en la encrucijada que se les presentaba? Su futuro juntos estaba en juego, y nadie podía predecir lo que traería la mañana. Nicolás tomó la mano de Valentina con firmeza, y juntos comenzaron a moverse rápidamente hacia la salida del patio. La angustia llenaba el aire, y los murmullos de la multitud les empujaban hacia adelante. A lo lejos, las luces de la patrulla giraban, iluminando el camino con destellos inquietantes. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentina, tratando de mantener la voz serena, aunque su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse. Debemos alejarnos de aquí, respondió Nicolás, su mirada se movía rápidamente de un lado a otro, buscando un lugar seguro. Sus padres siempre están en la casa, tal vez puedan ocultarnos allí por un tiempo. Valentina sintió un retorcijón en su estómago. La idea de esconderse hacía que la situación se volviera aún más real. Pero, ¿y si vienen a buscarte? ¿Y si saben que estamos juntos? No lo harán, él la miró a los ojos, tratando de infundirle algo de confianza. Si actúas normal y no haces nada que llame su atención, no podrán encontrarnos. Mientras corrían, Valentina se sintió atrapada entre su deseo de proteger a Nicolás y la creciente ansiedad que empezaba a embargarla. Nunca había imaginado que todo pudiera ser así, un amor tan profundo, y, sin embargo, tan frágil ante las circunstancias. Al llegar a la casa de Nicolás, la puerta estaba entreabierta. La madre de él, una mujer de mirada decidida y luchadora, ya estaba esperando. Nicolás. ¿Qué está pasando? Las líneas de preocupación en su rostro se agudizaron al ver a Valentina. Mamá, no tenemos tiempo de explicar. Nicolás empezó a decir, pero fue interrumpido. Otro escándalo. No quiero que lo acosen más, ella exclamó, pero al ver la urgencia en los ojos de su hijo, cambió el tono. Está bien, entra, pero tenemos que mantener la calma. Esto no puede salir de aquí. Valentina entró, sintiéndose como si estuviera cruzando el umbral a un nuevo mundo. La casa era acogedora, llena de fotos familiares y recuerdos, pero la tensión en el aire era palpable. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, donde un bocadillo olvidado aún permanecía. Nicolás, tengo miedo. Valentina rompió el silencio, su voz era un susurro desnudo. No sé cómo esto afectará nuestra vida, lo que tenemos lo sé. Él le tomó la mano, buscando consolarla. Pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. No voy a dejar que esto nos destruya. Su madre, atenta, se acercó, su expresión suavizándose. Hijo, esto puede ser difícil, pero enfrentar lo que venga juntos es lo que realmente cuenta. Tenéis que apoyaros el uno al otro. Y Valentina, si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en decírmelo.
Las palabras de la madre de Nicolás resonaron en el corazón de Valentina. Un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Unos segundos más tarde, el sonido de alguien golpeando la puerta rompió la serenidad. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Nicolás se puso de pie, la desesperación en sus ojos se había transformado en determinación. ¿Y si son la policía?, preguntó él, cambiando de expresión. No podemos dejarlos entrar, respondió su madre, mirando a Valentina y Nicolás. Quedaros aquí. Es mejor que no sepáis nada de lo que está pasando. Temblando de ansiedad, Valentina sintió que la angustia la invadía. ¿Realmente podrían salvar su amor en medio de la incertidumbre? Hasta donde estarían dispuestos a llegar, mientras Nicolás se acercaba a la puerta, Valentina se dio cuenta de que lo más aterrador no era lo que pudiera haber tras de ella, sino lo que su relación podría sufrir si no podían enfrentar la tormenta juntos. Cuando Nicolás abrió la puerta, el aire se llenó con un silencio que parecía gritar. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Sería la ayuda que tanto necesitaban o la amenaza que les haría separarse? La espera se hizo insoportable, y su futuro pendía de un hilo. Nicolás abrió la puerta con una mezcla de valentía y temor. El vacío que se abrió ante sus ojos lo llevó a un instante de confusión, nadie estaba allí. Sin embargo, el alivio fue breve. El eco de ese golpe seguía resonando en su mente, como un tambor que presagiaba peligros inminentes. ¿Quién es?, preguntó la madre de Nicolás con un hilo de voz, a la vez que se asomaba detrás de su hijo. Valentina contenía la respiración, incapaz de apartar la vista de la puerta, esperando que cualquier sombra pudiera convertirse en una amenaza. De repente, una figura familiar apareció en el umbral. Era Luisa, la mejor amiga de Nicolás. Su expresión era de sorpresa y, al mismo tiempo, preocupación. «Chicos, ¿qué está pasando?». Su mirada saltó de Nicolás a Valentina. «Luisa, qué bien que estés aquí», exclamó Nicolás, aliviado de no estar solo en este momento. «Pero no tenemos tiempo. Hay problemas en la escuela, y tenemos que escondernos». Luisa frunció el ceño, acercándose más. «Vine a buscarte. No sabía que estarías con Valentina. La noticia se ha vuelto viral. Todos están hablando de lo que pasó en la fiesta, incluso han llegado a mencionar a tu hermana». Valentina sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué tienen que ver su hermana y yo en esto? La angustia la envolvió en un abrazo helado. No entiendo. Nicolás la tomó del brazo. Luisa, ¿qué estás diciendo? Alguien grabó lo que sucedió, Luisa explicó rápidamente. Están diciendo que lo de la fiesta no fue un accidente, que fue intencional. Muchas cosas se han descontrolado, pero eso es absurdo, interrumpió Valentina, tratando de aferrarse a la lógica. Nicolás, yo solo mira, Luisa dijo, su voz llena de urgencia. Han mencionado un escándalo, y no solo te involucra a ti. Los padres de Nicolás lo saben, y hay rumores sobre la policía. La ansiedad se adueñó del ambiente. Nicolás cerró los ojos por un momento, frustrado. No puedo permitir que esto nos separe. Debemos encontrar una forma de controlar la situación, antes de que se desate algo más grande. Valentina miraba a Nicolás, tratando de buscar refugio en su mirada. ¿Y si no podemos? ¿Y si todo se vuelve más complicado? Lo enfrentaremos juntos, él prometió, su voz firme y dulce al mismo tiempo. Siempre juntos. Mientras la conversación continuaba, el tiempo parecía estar en una pausa inquietante. El aire se llenaba de un miedo palpable, como si el ambiente estuviera retorciéndose a su alrededor. Esa sensación de claustrofobia aumentaba, y Valentina sintió que las paredes de la cocina empezaban a cerrarse. Nos deben estar buscando, dijo Luisa, mirándose entre ellos. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Tendré que avisar a los demás. ¿A quiénes?, preguntó Nicolás. A los que puedan ayudarnos, pero esto necesita ser manejado con cuidado. Hay muchos ojos sobre nosotros, Luisa explicó, su voz casi un susurro, como si cada palabra pudiera ser escuchada fuera. Valentina sentía un torbellino de emociones que la arrastraba.
Por un lado, quería que todo volviera a la normalidad, y por otro, sabía que su vida nunca sería igual después de lo que había sucedido. «Puedo esconderme en mi casa», Valentina ofreció. «Solo necesitaremos un tiempo antes de que todo se calme un poco». «No es tan simple», interrumpió Luisa con preocupación. «Te buscarán, Valentina. Necesitamos un plan que nos mantenga a todos a salvo». Ambos chicos intercambiaron miradas, y en ellas había una mezcla de aceptación y desesperanza. La vida que conocían se desvanecía rápidamente, llevándose su tranquilidad. Justo cuando creían haber encontrado un pequeño atisbo de solución, el sonido de sirenas a lo lejos cortó el aire. La angustia se apoderó de Valentina una vez más. «Tienen que estar cerca», murmuró, la voz temblorosa. «Nosotros tenemos que actuar rápido», dijo Nicolás, su mirada aferrándose a la de Valentina. «Esto aún no ha terminado. ¿Estamos listos para luchar por lo que queremos?». Ella sintió, sintiéndose más fuerte por la conexión que compartían. Pero una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentar todo lo que vendría, o solo estaban al borde de una tormenta aún mayor? Valentina sintió que su mundo pendía de un hilo frágil. La lluvia ahora caía sin piedad, un torrente de desafíos, pero en su corazón había una chispa de determinación que no podía ignorar. Con Nicolás a su lado y la amistad de Luisa como un pilar, se dieron cuenta de que no podían dejar que el miedo dictara su futuro. La sirena resonaba, una advertencia que vibraba en el aire. Nicolás miró a Valentina, sus ojos destilaban valentía. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos un plan», dijo con firmeza. Valentina asintió, sintiendo que su corazón latía con más fuerza a medida que se acercaba a la verdad de su relación con Nicolás. «Primero, tenemos que ocultar las pruebas sobre lo que pasó en la fiesta. Y luego, acercarnos a aquellos que puedan decir la verdad y ayudarnos a enfrentar esto», sugirió Luisa, su voz llenando el espacio con un atisbo de esperanza. «Quizás haya grabaciones, algo que pueda limpiar el nombre de Nicolás». La idea de una defensa dio fuerza a Valentina. «Perfecto, veamos a quién podemos confiar». «Es hora de que tomemos el control de nuestra historia», respondió ella, sintiendo cómo la adrenalina fluía por sus venas. Por primera vez en mucho tiempo, sin esperar más, los tres se movieron rápidamente, punta de pie en la pequeña sala de la casa de Nicolás, donde cada segundo parecía crucial. «¿Qué tal si buscamos a los que fueron a la fiesta? Seguro hay aquellos que están dispuestos a ayudar». «No fue un espectáculo, y todos lo saben», agregó Nicolás, su voz repleta de determinación. Valentina sintió que el peso del mundo se movía un poco, al menos en su mente, en su corazón. «Sí. Y también podríamos preguntar a algunos profesores, como la señora Pérez. Ella siempre ha creído en nosotros y seguramente podrá ayudar», dijo ella, su esperanza comenzando a florecer entre la lluvia de problemas que les rodeaba. Mientras tanto, Luisa se encargó de enviar mensajes a sus contactos, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. Los latidos apremiantes de sus corazones resonaban como un tambor de guerra, impulsándolos a actuar. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir, el sonido de un fuerte golpe en la puerta volvió a sacudir el ambiente. «Esto es lo que nos detendrá», murmuró Nicolás, mirando a Valentina, cuyos ojos también mostraban la lucha interna entre miedo y esperanza. «Nos quedaremos juntos», Valentina declaró, y aunque sus palabras podían parecer una simple muestra de apoyo, en su corazón sabía que se estaba forjando una conexión que superaría cada obstáculo. Cuando Nicolás abrió la puerta, encontraron a un grupo de estudiantes, algunos apoyando a la familia de Nicolás y otros preguntando, preocupados por lo que sucedía. Valentina sintió que su corazón se conmovía al ver la complicidad en los rostros de aquellos que habían vivido la fiesta. «Nicolás, lo escuché», gritó Sam, un compañero de clase con quien había compartido risas y sueños. «Nadie cree que aún deban callar». La música de Valentina fue hermosa, no hay justicia en eso. Las palabras de apoyo llenaron el aire y Valentina sintió que su corazón rebosaba alegría y emoción. Juntos, como un colectivo unido por la música y el coraje, el grupo se unió en una estrategia. En lugar de dejar que los rumores los sometieran, decidieron dar la cara, salir y contar su historia. Al día siguiente, se reunieron en la escuela, frente a estudiantes y profesores.
La energía era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Valentina, con su voz pequeña pero decidida, se levantó para dar su mensaje. Vengo a hablar sobre lo que realmente importa, comenzó, sintiendo el calor de las miradas por toda la sala. Nicolás y yo hemos recorrido un camino difícil, pero estamos determinados a encontrarnos a nosotros mismos más allá de rumores y situaciones complejas. La verdad será nuestra luz. La música y el arte no deben ser silenciados. Mientras compartía su verdad, las almas que la rodeaban se iluminaban. El apoyo de sus compañeros crecía con cada palabra, convirtiendo una simple charla en un canto colectivo de libertad y autenticidad. Y al ver a su madre en la última fila, una lágrima se deslizó por su mejilla, una mezcla de orgullo y amor que solo podía nacer de la conexión que tenían. Al finalizar su discurso, el eco de aplausos fue su recompensa, un reconocimiento de todos los que comprendían, de aquellos que se levantaban por la verdad. El escándalo que había amenazado su vida se desvaneció, dando paso a una nueva narrativa, la que ellos mismos escribían, llena de autenticidad y verdad. Valentina miró a Nicolás, quien la abrazó con fuerza, sabiendo que el vínculo que habían forjado era más fuerte que cualquier prueba. Lo logramos, susurró él, como si celebraran un pequeño gran triunfo en sus corazones. La conexión que habían sentido se había transformado en un refugio, y el camino hacia sus sueños se aclaraba, iluminado por la fuerza de sus corazones entrelazados. Así, la vida seguía su curso. Valentina comenzó su camino hacia la música, sin olvidar quién era en sus raíces, siempre llevando consigo la esencia de su madre y los sacrificios que ambas habían hecho. Nicolás, con Valentina a su lado, exploró sus propios horizontes, aprendiendo que a pesar del pasado de su familia, él podía moldear su futuro. Juntos, sellaron un pacto de amor y amistad, donde la música resonaría como su himno, su orgullo, sin importar los desafíos que vinieran. La luz brillaba más intensa que nunca y así, su historia continuó, capítulo tras capítulo, con un futuro lleno de posibilidades. Ahora, es tu momento de ser parte de esta increíble travesía. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de emoción. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas sientan esa misma energía. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber cómo te ha tocado, y no esperes ni un segundo más. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es momento de mostrar tu apoyo.